Muy buenas tardes, mis hermanos. Dios les bendiga. Aquí estamos de nuevo, Ministerio Centinelas de Luz, un canal para tu servicio. Ya sabes, si quieres que oremos por ti, ponlo en la campanita y ahí estaremos orando. Mis hermanos, ante todo, muy buenas tardes. Y hoy vamos a dar un tema en el cual los pastores y muchos no han podido explicar el por qué Jesús, siendo Dios, tuvo que bautizarse. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, el Altísimo, el Verbo hecho carne, se bautizó? Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta palabra que vas a dar hoy y que sea referente para que muchos entendamos el porqué de tu bautismo, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, ante todo, el tema de hoy es: ¿tuvo necesidad, o más bien tenía necesidad, Jesús, el hijo de José y María, bautizarse? ¿Sí y por qué? ¿O no o por qué? Vamos a ver qué dicen las Escrituras. Vamos a leer en Mateo 3:13, dice la palabra del Señor. Dice: entonces Jesús vino a Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que se cumpliese. Jesús va ¿a dónde? A donde Juan el Bautista a ser bautizado. Va a donde Juan el Bautista a que lo bautice. Dice que Juan el Bautista bautizaba por arrepentimiento y perdón de pecados. Juan el Bautista. Pero Jesús, ¿de qué se tenía que arrepentir si nunca había pecado? Es más, él vino sin pecado concebido. Entonces la pregunta: ¿por qué Jesús se bautizó? Sí, Juan el Bautista bautizaba por arrepentimiento y perdón de pecados. Luis Toro, ese señor Luis Toro, que aparece en las redes sociales, dice que Jesús fue bautizado ya grande porque Juan el Bautista todavía no había nacido, no había crecido, entonces no pudo bautizar a Jesús desde pequeño. Pero eso es una teoría ilógica, porque Juan el Bautista bautizaba a los niños, sino gente adulta. Una teoría que no va. Los pastores dicen que Jesús se bautizó para enseñarnos a que nosotros teníamos que bautizarnos. Y eso fue lo que me enseñaron a mí, y eso fue lo que me dijeron, que por medio del bautismo yo era nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Sí? La pregunta: ¿y los que se han bautizado y están afuera en el mundo, participando del mundo, entonces, ¿qué pasa con eso? Vamos a leer Juan 3:15, ¿qué dice? Juan 3:1-5 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y Nicodemo vino a Jesús y le dijo: ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y Jesús le dijo: nacer de nuevo. Nicodemo, con un viejo de 70 años, ¿cómo así que tengo que nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos? ¿Cierto? Nicodemo no entendía. Pero ¿por qué Jesús le decía esto a Nicodemo? Que tenía que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque Nicodemo pertenecía a la ley de Moisés. Nicodemo había nacido en la ley de Moisés, regido por la ley de Moisés. Por eso Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Pero ahí está la controversia. Nicodemo estaba bajo la ley, ¿sí? Y cuando él dice: tendrás que nacer de nuevo, decía: tendrás que aceptar el nuevo reino de Dios. ¿Cuál era el nuevo reino de Dios? Jesucristo. ¿Sí? En Cristo Jesús, después de Cristo Jesús, ningún ser humano se rige a la ley de Moisés, se rige a las nuevas leyes en Cristo. Vamos a leer, mis hermanos, Isaías 7:14. Mire lo que pasa
¿Por qué Jesús, vamos a ver en las escrituras, por qué Jesús se bautizó? ¿Por qué Jesús le era necesario bautizarse? ¿Por qué Jesús le era necesario no nacer de nuevo? Hacer ese bautismo como un auto de qué? No de arrepentimiento de Jesús, sino de una conversión de la carne, una conversión humana. La condición de Jesús no era divino, era humano, y lo vamos a ver, era terrenal. Él había nacido bajo las leyes de Moisés también. Miren lo que dice Isaías 7:14, dice la palabra. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. La Virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Ahí vemos la primera señal. Vemos la primera señal de la venida de Jesús. Y pasamos a Isaías 9:6, que dice lo siguiente. Dice, porque un niño nos es nacido y nos es dado el principado sobre el nombre, se llamará su nombre Padre Eterno, Príncipe de Paz, Dios fuerte. ¿Qué venía a ser este niño? Padre Eterno, Dios fuerte, Príncipe de Paz, Dios eterno. ¿Quién era Jesús en la tierra? Todo eso que le acabo de decir, lo que dice Isaías 9:6. La pregunta, ¿por qué Jesús, óyeme bien, se bautizó? Si era Dios eterno, príncipe de paz, si era Dios todopoderoso, ¿por qué? Los pastores hasta ahora no han podido entender ni han podido dar la referencia al por qué el bautismo del Señor. Y Luis Toro decía que para justificar los bautismos de los niños, decía que era que Juan el Bautista no había venido. Y entonces por eso lo tuvo que bautizar a la edad de 33 años. Erróneo, Luis Toro. Bueno, mis hermanos, la pregunta es ¿por qué Jesús se bautizó? Vamos a verlo en Gálatas 4 del 1 al 4. Gálatas 4 del 1 al 4, mis hermanos. Dice la palabra del Señor. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño y en nada se difiere del esclavo, aunque es señor de todo, nada lo hace a qué, exento al esclavo de la ley. ¿Qué quiere decir? Que Jesús, humanidad, Jesús carne, había nacido bajo las leyes de la esclavitud. ¿Cómo lo oyen? Dice, aunque es niño, señor de todo, no lo difiere de que nació en la ley de la esclavitud. En la ley de la esclavitud. Eso es lo que tenemos que enfocarnos. ¿Por qué Jesús se tuvo que bautizar? Porque Él nació en las leyes de la esclavitud. Todos habían nacido en las leyes de la esclavitud. Jesús, siendo Dios interno, pero en la humanidad de Jesús, ¿era qué? Él estaba en las leyes de la esclavitud. ¿Qué dice Gálatas 4:3? Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Número 1, arriba dice que aunque era Señor de todo, no lo diferiría. ¿Por qué? Porque Él había nacido en la ley de esclavitud. Y dice más abajo que Él nació de mujer, nacido bajo la ley. O sea, ¿qué quiere decir? Que Jesús había nacido bajo las leyes mosaicas. Cuando Jesús se bautiza, cuando Jesús lleva el bautismo por medio de Juan el Bautista, mis hermanos, ¿sabe qué está pasando ahí? Jesús está, óyeme bien, renunciando al haber nacido a las leyes de Moisés bajo los regímenes de las leyes mosaicas. Entonces, mis hermanos, es para que entendamos por qué Jesús se bautizó. No es para enseñarnos, no, para Él morir a esa vieja naturaleza que había venido de qué, nacido de mujer, nacido bajo la ley de Moisés, bajo la ley de la esclavitud. Y muchos pastores no alcanzan a explicar el por qué, mis hermanos, Él se bautizó.
¿Sí? Por medio del bautismo dice que nosotros somos sellados para la salvación. Por medio del bautismo dice que nosotros nacemos de nuevo, y los que están afuera siendo bautizados, ¿qué pasa con ellos? No, lo que pasa es que nacer de nuevo significa renunciar a mi vieja vida, a mi vieja naturaleza y vivir en la naturaleza de Cristo, mis hermanos. Por ahí un versículo en Mateo 15:17 que dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia. Dios dice, ahí dice que Jesús es el Hijo amado en el cual Él tiene complacencia. ¿Sí? ¿Dónde hizo Jesús el primer milagro? ¿Después que se bautizó o antes que se bautizó? Dice que después que se bautizó hizo el primer milagro, que fue convertir el agua en vino en las bodas de Canaán. ¿Me entienden, mis hermanos? Entonces vemos que antes que Jesús vino no hizo ningún milagro, porque Él estaba bajo la naturaleza de la ley mosaica. Entonces, mis hermanos, ¿a qué nos llamamos con este bautismo? Que nosotros también, no es que hagamos un bautismo porque Jesús se bautizó, es porque nosotros tenemos que morir a la vieja naturaleza, aceptando a Cristo Jesús como la nueva naturaleza. Lo que Jesús le estaba diciendo a Nicodemo era lo siguiente: Nicodemo, para entrar al reino de los cielos solamente tienes que nacer de nuevo. ¿Qué era lo que tenía que hacer Nicodemo? Lo que habían hecho todos los discípulos: aceptar a Jesús como el reino de los cielos establecido en la tierra. Nicodemo no entendió que él tenía que renunciar a la ley de Moisés y aceptarlo a él. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, la condición del por qué Jesús se bautizó era porque él había nacido bajo las leyes de Moisés, nacido de mujer. Él estaba en las leyes de la esclavitud, y él lo que estaba haciendo a través de ese bautismo era ¿qué? Renunciando, convirtiendo, haciendo que su carne ya no perteneciera. Óyeme bien, ese bautismo lo hace ¿qué? Como algo que difiere entre Jesús divino, Jesús los milagros, Jesús el reino de los cielos, y entre Jesús el nacido de mujer, entre Jesús nacido bajo la ley, entre Jesús el hijo de José y María y sus hermanos y todo eso, ¿cierto? Después del bautismo se marca ¿qué? Una pauta, se marca una diferencia. Ya no, de ahí para adelante, no, divinamente ya no está actuando el Hijo de Dios nacido de mujer bajo la ley, sino que Dios le dice: he ahí mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, en el cual yo deposito mi espíritu y llevará las buenas nuevas. Eso lo dice, hasta en Isaías lo dice. Entonces, mis hermanos, para que entendamos el por qué Jesús se bautizó, muriendo a la naturaleza de donde Él había venido. Amén, mis hermanos. Entonces, para que entendamos, Jesús tenía necesidad de bautizarse, sí. No por pecador, porque Él no era pecador ni fue concebido de pecado, no. No porque Él tuviera la necesidad, no. Él tenía, no porque Él dijera, es un tipo pecador como los que bautizaba Juan. No por eso. Era porque el bautismo lo hacía a Él una nueva criatura. No, una nueva clase de vida. La vida terrenal muere en el bautismo y comienza Jesús a hacer una vida espiritual, basada en los milagros, basada en los prodigios, y ya de ahí para adelante, óyeme bien, Jesús después que se bautiza es cuando comienza a predicar el evangelio, es cuando Él se lanza ya a hacer los milagros, cuando Dios utiliza a Jesús para hacer milagros en su pueblo. Por eso cuando una persona, ¿sí?, no se bautiza, dice que no hace milagros. No, nosotros hoy en día hemos puesto el bautismo como un mito. ¿Para qué? Para ser nueva criatura, para ser nuevos en el reino de los cielos. Dice la palabra de Dios, dice que si Cristo mora en tu mente, mora en tu corazón, y tu centro de la vida es Cristo, créeme que tú estás teniendo un bautismo ¿qué? Basado en Jesucristo. Ya cuando te bautizas por agua es una obra que se hace, ¿sí?,
como ratificando que de aquí para adelante, después de bautismo, tú caminarás ¿con quién? Con Cristo, naciendo de nuevo, muriendo a la vieja naturaleza y naciendo a la nueva naturaleza que es Cristo. Amén. En esa época Jesús estaba muriendo a la naturaleza de la ley y la ley de la esclavitud y la ley de Moisés, aceptando que una nueva ley, la ley del Espíritu. Cuando Cristo se bautiza, viene el Espíritu Santo sobre él y viene la ley del Espíritu Santo. Eso está escrito. Dice que ya nosotros no vivimos por obras, sino por fe en Jesucristo, por medio, ¿sí?, por medio de la nueva ley que es el Espíritu Santo de Dios. Por eso Jesús de ahí para adelante comienza a hacer milagros, porque Él actúa en la nueva ley, que es a través del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero que este video les enseñe y les aclare el por qué Jesús se bautizó.